Que esté muy bien, 7:41 minutos. Ricardo, Señor. ¿sabe qué es lo que me preocupa? Que el tema son vidas. O sea, todo esto que decreto, que no decreto, que para aquí, que para allá. El problema es la gente. Mire, usted citó ahorita unos casos mediáticos, dolorosos, tristes, el de la señora de Cúcuta, el del niño, ¿verdad? Pero usted sabe cuántas personas están pasando por esa situación. Entonces yo lo que veo es que no hay resultados para la gente como tal. Se comienzan a hacer todas unas situaciones que suenan burocráticas, pero que terminan siendo ineficientes para la gente. Y eso es lo que más me preocupa. Pues es que termina siendo peor para muchos. Sobre este decretazo, para muchos, el representante Andrés Forero acaba de radicar ante el Consejo de Estado un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo porque está reproduciendo un acto que está suspendido, porque esta es la segunda andanada del gobierno intentando hacer algo que ya está suspendido. Y dos, Ricardo, está pidiendo que se suspenda provisionalmente este decreto, el decreto 182, que es uno más, Ricardo, de la estrategia del gobierno que desde hace varios meses decidió dejar de lado la búsqueda de consensos en el Congreso y simplemente está gobernando con el bolígrafo del presidente en su escritorio en la Casa de Nariño. Luis Ernesto. Claro, pero y eso es cierto, y lo hemos visto con las emergencias económicas recientemente, lo hemos visto con estas medidas de la salud, pero hay una realidad que los colombianos tenemos que tener muy presente, y es que aquí funciona la democracia, aquí funcionan los pesos y contrapesos. Y por supuesto, cuando salen estas medidas, muchos se preocupan, dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Y al final hemos visto cómo el Consejo de Estado le pone ataja cuando hay algún tema que trasciende lo legal, o la Corte Constitucional usa e invoca incluso mecanismos extraordinarios como casi que suspender temporalmente la emergencia económica, algo que no hacía nunca, para evitar justamente que se generen daños irreparables. Entonces, aquí hemos tenido, tanto en las Cortes, en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional, como en el Congreso, pesos y contrapesos, es decir, si el gobernante ejerce sus capacidades, pero también las Cortes le frenan cuando hay abusos de su autoridad. Pero hay algo que hay que decir sobre esta medida, que por supuesto cualquier cosa que haga el gobierno Petro con el tema de la salud genera mucho nerviosismo y preocupación y desconfianza ante todo. Se perdió la confianza en que lo que haga el gobierno lo hace para mejorar el sistema y no para empeorarlo. Y la realidad es que para poder enfrentar la crisis tan enorme que tenemos hoy, con el suministro de medicamentos, con el proceso de tratamientos, con los temas financieros, vamos a tener que ver medidas extraordinarias. Imagínense que el gobernante no es Gustavo Petro, sino cualquier próximo presidente, póngale el nombre que quiera. Lo primero que va a tener que hacer es intervenir el sistema de manera dramática, emitiendo decretos, resoluciones y trámites en el Congreso para atender la crisis tan gigantesca que tenemos. Entonces, que el gobierno tiene que tomar medidas ahorita ante la crisis de las EPS, ante el drama de la nueva EPS, que tiene que reubicar a las personas, pues eso tiene sentido. La misma directora de ASEMI nos decía, esto tiene sentido, pero pues no lo vemos, no confiamos en el gobierno, no confiamos en que lo vayan a hacer de buena manera, lo están haciendo. Pero las trancas. Explíqueme, Luis Ernesto, van a meterle 2,5 millones más de pacientes a una EPS que está a punto de colapsar, que es la nueva EPS. ¿Eso qué sentido tiene? Explíqueme. No, lo que tiene sentido es reubicar pacientes dependiendo de dónde hay prestación de servicios. Entonces, por ejemplo, si usted es la nueva EPS y usted tiene contratos con las IPS del Cauca, por ejemplo, tiene hospitales, los dispensarios de medicamentos y demás, lo que tendría sentido es que pacientes que están allá en ese territorio se trasladen a la nueva EPS para poderle atender mejor con los servicios que tiene hoy allí. Eso tiene sentido si fuera concertado, pero como el gobierno, insisto, ha hecho esto todo de espaldas a las EPS, en contra del sistema y no de la mano con el sistema y no de manera concertada, pues nadie confía que vaya a salir bien. El escenario natural de la concertación, Luis Ernesto, es el Congreso de Colombia. Y entonces... No, pero es que esto no es de concertación en el Congreso, Ricardo. Claro que sí. Esto es de concertación con el sistema, esto es de hablar con las EPS. Esto no es vía decreto, es que esto es lo que tendría que sacar si tuviera cintura política el gobierno. No, pero trasladarlos es que eso es parte de la reforma a la salud. De una EPS a otra no es la ley. No, pero es una parte importante de la reforma a la salud. Eso es la territorialización, que es el espíritu de esto, es parte de la reforma a la salud que no ha salido adelante porque el gobierno no ha logrado consensos en el Congreso. Sí, pero Ricardo, yo creo que en este caso el gobierno tiene una competencia legal entregada por la Ley 100 que le permite tomar este tipo de decisiones. No es la primera vez que se toma
en Colombia una decisión como la que toma el gobierno en este caso, que es la de trasladar usuarios de una EPS a otra, porque la EPS a la cual está afiliada no tiene capacidad operativa o financiera para garantizar la prestación del servicio al usuario, porque la verdad es que no es que estén trasladando usuarios que están recibiendo un óptimo servicio y que lo estén pasando a una EPS donde seguramente va a tener un mal servicio. No, eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que están trasladando usuarios que están en unos lugares donde la EPS no tiene una presencia suficientemente fuerte para garantizarle la prestación del servicio de buena calidad. Esa es la verdad. El alivio es que los pasan a la nueva EPS que está colapsando, eso es lo que está, ¿no? La tranquilidad es esa, que están en Guatemala y lo están mandando a Guatepeor, porque es que la nueva EPS está al borde del colapso, pero están en Guatemala. Están en Guatemala, aceptemos que están en Guatemala. No, pero es que nadie está diciendo que el sistema sea perfecto, y nadie lo ha dicho. Pero no es que el sistema sea perfecto, Ricardo. La nueva EPS está al borde del colapso y el gobierno le va a meter la presión de 2.600.000 de acuerdo, pacientes. Pero entonces esa es la segunda parte de la discusión. Es que hay la discusión tiene dos partes. Una parte de si se pueden trasladar, de si los usuarios trasladados están o no recibiendo un buen servicio, y ahí ya nos pusimos de acuerdo. Esos están en Guatemala y debería buscárseles un remedio. Ahora, puede ser que el remedio sea Guatepeor. En eso puedo estar totalmente de acuerdo. Lo están pasando a una EPS que tampoco tiene la capacidad operativa de prestarle un servicio. Pero mire, Ricardo, a mí me parece que en el fondo aquí lo que hay es una cosa que además es interesante desde el punto de vista de la discusión política e incluso jurídica. Y es que pues el resumen de la intención del gobierno colombiano con la salud es que sea un servicio prestado por el Estado. De acuerdo. Y el gobierno cree haber encontrado finalmente la fórmula para lograrlo, que es la estatización de la nueva EPS. La nueva EPS era una EPS cuyo capital era mayoritariamente privado, conformado por las cajas de compensación familiar, por algunas cajas de compensación familiar, no recuerdo bien cuáles son, pero son las cajas de compensación grandes, digamos, que tienen presencia en Bogotá, no sé si Compensar, Colsubsidio, Famisanar, no sé cuál de esas, pero eran las cajas de compensación familiar. Y el Estado tenía un porcentaje minoritario. Resulta que aparentemente porque no ha sido tan público el asunto, las cajas de compensación permitieron se dieron, un proceso de capitalización la cesión de una capitalización la tenga hoy el gobierno. Sí. Y el gobierno encontró que si ya tiene una EPS, que es la más grande de Colombia, que es de mayoría pública, pues esa es a la que va a usar, porque mire usted, Ricardo, que la expedición del decreto coincide con otros anuncios del gobierno, especialmente con uno, que es que le va a meter plata a la EPS y que la EPS va a pagar las deudas que tiene con el sistema. Comenzando, dice el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, por la red pública. Ahora, ahí sí yo tengo unos peros, Ricardo, desde el punto de vista legal, y ahí sí empiezo a estar de acuerdo con usted. Convertir la nueva EPS en una entidad mayoritaria o totalmente pública, sí es una decisión que corresponde al legislador y que no se puede hacer por la puerta de atrás como lo están haciendo hoy. Cuando crear un establecimiento público o una empresa industrial y comercial del Estado o una sociedad de economía mixta de mayoría estatal o la naturaleza jurídica que tenga, pero una entidad de carácter público le corresponde al Congreso de la República. Esa nueva EPS no puede convertirse en lo que el gobierno Petro cree que se puede convertir sin pasar por el Congreso. 7:49 minutos. Ricardo, pero sobre esto que nos decía usted inicialmente, hay algo que claramente señalan los expertos, es un tema muy técnico, Álvaro, ya lo escucho, pero es que fíjese que el Consejo de Estado ya había suspendido un decreto del gobierno en el mismo sentido en el que ahora insiste con la reorganización territorial de los usuarios de los pacientes de la nueva EPS. Y más allá de eso, por ejemplo, el gobierno no tiene competencia legal para hacer esos traslados. Una cosa es trasladarlos cuando está liquidada la EPS,
pero reorganizar de esta manera vía decreto no es posible, además que está vulnerando el derecho a la libre elección de la EPS que lo atiende. Álvaro, 7:50 minutos. Claro que el gobierno está gobernando la salud por decreto, pero así se han manejado las crisis de las EPS siempre, por decreto. Los traslados de pacientes es lo que han hecho todos los gobiernos. La diferencia es que ahora no liquidan las EPS, porque si se liquidan no hay donde pasarlas sanas, porque casi todas están en mal estado. Y cuando los gobiernos no encuentran acuerdos, pues gobiernan por decretos. Mire, hace 2 años, días antes de que hundieran la reforma a la salud en el Senado, escribí un tuit que decía: por favor, no hundan la reforma, cámbienla, pero si la hunden le entrega la salud a Petro y va a manejar la salud por decreto. ¿Sabe qué pasó? Petro retuiteó ese tuit. Es decir, avisó que sí, que iba a manejar la salud por decreto. Y como dice Héctor, encontró la fórmula de tratar de hacer algo de su reforma a través de la nueva EPS, que con las reglas actuales y los problemas financieros actuales, pues genera lo que estamos viendo, pero es parte de no tocar los problemas de fondo del sistema de salud y decir simplemente que el problema es que falta que el gobierno gire plata. No es solo eso, hay que hacer una reforma estructural. La de Petro no era, porque es exagerada, pero fueron más exagerados la oposición porque bloqueando le entregó la salud a Petro. Eso era clarísimo y eso era absurdo, había que llegar a un acuerdo. El próximo gobierno, como dijo Luis Ernesto, ¿qué va a hacer? Declarar una emergencia para manejar por decretos todos estos problemas que se están saliendo de las manos y no dan tiempo. Y ojalá ahí sí se logre llegar a un acuerdo en el Congreso, pero otra vez el petrismo y sus aliados van a tener una parte importante del Congreso y van a tener que negociar una reforma que cambie el modelo actual. Sobre eso que dice Álvaro, tengo tal vez 2 diferencias. Ricardo. Una, que el Congreso intentó llegar a unos acuerdos con el gobierno durante los primeros meses, después del 2022, y fueron dinamitados permanentemente por una persona que hoy es la cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico, que es la entonces ministra Carolina Corcho. Llegaban unos acuerdos con los ministros del Interior en ese momento, creo que era Alfonso Prada, y Carolina Corcho cambiaba todo por la noche. Entonces, todo lo que se acordaba para llegar a unos consensos, para que saliera adelante la reforma, quedaba dinamitado por las barras bravas del petrismo. Por otro lado, no hay que dejar de lado y no hay que olvidar que la crisis de la salud se ha agravado en los últimos 3 años. Que la nueva EPS es manejada por el gobierno del presidente Petro hace 2 años. Entonces, aquí hay que delegar responsabilidades y hay que contar la historia completa. 7:53, Aurelio. Pero es que no veamos la foto del decreto de hoy. Es una película. Lo que hemos venido viendo es cómo el gobierno de Gustavo Petro con el ministro Jaramillo vienen montando la reforma a la salud que está en discusión por decreto. Esta es una pieza más de ese andamio que han venido construyendo. Usted recuerda, por ejemplo, el decreto que dice el giro directo de la ADRES a los hospitales públicos o el giro directo de la ADRES en más de un 80% de los recursos. También la prioridad de la atención de planes básicos. Y ni hablar de lo que es el manejo de la UPC, de la unidad por capitación, que el gobierno tiene que entregar por cada uno de los afiliados. Ha venido, es decir, eso ha sido un pleito. Y ahora este otro. O sea, si mi memoria no me falla, 0 iban 5 decretos montando la reforma a la salud que el gobierno quiere. Bueno, y el gobierno tiene el derecho a proponer una reforma a la salud. Es más, tiene derecho a plantear la estatización, como dice Héctor. Pero además de los decretos, todo lo que viene haciendo es en forma absolutamente improvisada, sin planeación y sin recursos. Ese detallito de que no, es que si los recursos, eso, no. Cualquier experto en este tema dice, aquí el problema tiene que partir de cómo entregar recursos suficientes al sistema. Manéjelos el Estado o no. Es que este punto es importante. La gente está ligando la baja calidad o el bajo monto de la UPC, lo está ligando
a las EPS. No, el gobierno puede estatizar la salud y si no tiene los recursos suficientes, como lo plantea la reforma a la salud, tampoco podrá brindar una buena salud. ¿A Jaramillo ayer, el ministro? ¿Escuchó al ministro de Salud en su acto proselitista ayer? Yo ya me estoy saneando de un poco de eso, ¿no? Pero es que hay un punto importante. No, es que además de otro que vamos a hablar más adelante y vamos a tocar, que es cómo participa abiertamente en política y nadie le dice nada. Pero hay un punto que es importante de lo que dijo el ministro. Está planteando que el presidente Petro le dijo, ahora sí, como la nueva EPS es pública, entonces ahora sí paguemos y ahora sí busquemos la plata de donde sea. Pero la fuente de financiación que está buscando, ríase usted, es a través de préstamos. Es decir, otra vez, no hay de dónde. Lo que busca el gobierno es simplemente desfinanciación, buscar la financiación de la salud a través de empréstitos. 7:56 minutos. Estás escuchando Blue Radio.